Bienvenidos a la Docta Lechuza. Hoy os voy a hablar de un síndrome muy interesante llamado el síndrome de Ibris, la enfermedad del poder o el poder como enfermedad. Desde tiempos remotos y en todos los momentos históricos, independientemente de sus actores, ciertos dirigentes han destacado por su afección al poder de manera desorbitada. En algunos de los casos, la desmesura del poderoso llegaba a rozar, si no a traspasar, los delirios de grandeza. Desde las personalidades narcisistas hasta las psicopáticas son proclives a disfrutar del poder y del control sobre los demás, a despreciar las necesidades de los otros, a buscar mediante el engaño y la manipulación fines poco éticos. La psicología, la psiquiatría, la sociología y la filosofía dan buena cuenta de ello y la historia tiene grandes ejemplos, pero actualmente se describe como síndrome, que parece adquirido y se gesta y desarrolla en personas que alcanzan el poder. Lo curioso de este síndrome es que habitualmente, previamente a obtener el puesto de poder, la persona no reunía los rasgos característicos del síndrome, o al menos no en la medida en la que se destacan cuando lo ostenta. Sin embargo, el síndrome de Ibris es tan antiguo como la humanidad. No aparece exclusivamente en personas que representan poderes políticos, sino que puede padecerlo un jefe de sección de una empresa, un médico o cualquier profesional que alcance un nivel de poder sobre otras personas. Y lo peculiar es que quienes lo sufren acaban siendo destructivos para la organización que presiden, para su entorno, e incluso acaban cosechando malos resultados en aquellos objetivos que emprenden. Y es que el motivo de que muchos partidos políticos, empresas, sindicatos y organizaciones sociales de lo más variopintas tiren por la borda los buenos propósitos para los que fueron creados es tener en su cúpula a una persona que padezca el síndrome de Ibris. La ibris es un concepto griego que puede traducirse como desmesura. No hace referencia a un impulso irracional y desequilibrado, sino a un intento de transgresión de los límites impuestos por los dioses a los hombres mortales. En la antigua Grecia aludía a un desprecio temerario del espacio personal ajeno, unido a la falta de control de los impulsos propios, siendo un sentimiento violento inspirado por las pasiones exageradas, consideradas enfermedades por su carácter irracional y desequilibrado, y más concretamente por ate, la furia o el orgullo. Como reza el famoso proverbio antiguo erróneamente atribuido a Eurípides, aquel a quien los dioses quieren destruir, primero lo vuelven loco. En síntesis, ibris o ibris es un castigo lanzado por los dioses. También hay una diosa llamada Ibris, la personificación del anterior concepto. Insolencia y falta de moderación e instinto. Ibris pasaba la mayor parte del tiempo entre los mortales. Según Higinio, era hija de Erebo y de la noche. Otros autores le atribuyen la maternidad de Coro, la personificación del desdén. Pero vamos a venir más cerca, a la actualidad. Uno de los primeros artículos donde se plantea la existencia del síndrome de Ibris es en la revista de neurología Brain en el año 2009. El artículo titulado Síndrome de arrogancia, una personalidad adquirida o un trastorno. Muestra un estudio de los presidentes de Estados Unidos y los primeros ministros del Reino Unido durante los últimos 100 años. Este artículo es de David Owen y Jonathan
Davidson. Y comienza así: carisma, encanto, capacidad de inspirar persuasión, amplitud de visión, voluntad de asumir riesgos, aspiraciones grandiosas y audaces, confianza en sí mismo. Estas cualidades a menudo se asocian con un liderazgo exitoso. Sin embargo, hay otro lado de este perfil, porque estas mismas cualidades pueden estar marcadas por la impetuosidad, por el rechazo a escuchar o aceptar consejos y una forma particular de incompetencia cuando la impulsividad, la imprudencia y la frecuente falta de atención a los detalles predominan. Esto puede resultar en un liderazgo desastroso y causar daños a gran escala. La consiguiente pérdida de capacidad para actuar es uno de las consecuencias de este síndrome. Creemos que el comportamiento de extrema arrogancia es un síndrome, dicen los autores, constituyendo un grupo de características o síntomas evocadas por un disparador específico o poder, y generalmente remite cuando el poder se desvanece. El síndrome de arrogancia se considera una afección adquirida y, por lo tanto, diferente de la mayoría de los trastornos de personalidad que son tradicionalmente vistos como persistentes a lo largo de la vida adulta. La clave del concepto es que el síndrome de arrogancia es un trastorno de la posesión de poder, en particular el poder que se ha asociado con un éxito abrumador, mantenido durante un período de años y con restricción mínima sobre el líder. Los síntomas del síndrome de arrogancia son los siguientes. 1. Una propensión narcisista a ver su mundo principalmente como un escenario, en el que ejercen su poder y buscan la gloria. 2. Una predisposición a emprender acciones que probablemente proyecten al individuo para mejorar su propia imagen. 3. Una preocupación desproporcionada por su propia imagen y por su presentación personal. 4. Una manera mesiánica de hablar de sus actividades actuales y una tendencia a la propia exaltación. 5. Una identificación con la nación o con la organización en la medida en que el individuo considera idénticos sus puntos de vista e intereses a los de la nación o a la organización a la que representan. 6. Una tendencia a hablar en tercera persona o a usar el nosotros. 7. Confianza excesiva en el propio juicio del individuo y desprecio por el consejo o por la crítica de los otros. 8. Confianza exagerada en sí mismos, rayana en un sentido de omnipotencia en lo que personalmente pueden lograr. 9. La creencia de que en lugar de rendir cuentas ante el tribunal mundano de colegas o ante la opinión pública, él solo puede responder ante el tribunal de la historia o ante Dios. 10. Una creencia inquebrantable de que en ese tribunal serán reivindicados y absueltos de toda culpa. 11. Pérdida de contacto con la realidad, a menudo asociado con el aislamiento progresivo. 12. Inquietud, imprudencia e impulsividad. 13. Una tendencia a permitir que su visión excesivamente frágil de la moral en sus propuestas les haga hacer actividades o conductas que acaban siendo realmente inmorales o antiéticas y obvian la necesidad de considerar la practicidad de sus acciones, es decir, anquilosan las estructuras donde ejercen su poder
y no evalúan correctamente el costo o los resultados de sus acciones. Y 14. Incompetencia arrogante, donde las cosas van mal porque tienen demasiada confianza en sí mismos y llevan a este líder a no preocuparse por los problemas reales. En este caso, de la política, porque son las personalidades que estos dos autores analizaron en este artículo. Pero este síndrome no es solamente una enfermedad de políticos, de hecho, también se ha estudiado en grandes gestores de empresas. Pero es más fácil, según estos autores, analizar los perfiles políticos por la gran cantidad de datos que se tiene sobre ellos. En este mismo artículo hacen una revisión de las fuentes biográficas de las enfermedades mentales en Estados Unidos y en los presidentes de Estados Unidos. En los presidentes de Estados Unidos entre 1776 y 1974 se mostró que el 49% de ellos cumplían los criterios que suponían un trastorno psiquiátrico. El 24% sufrieron depresión, el 8% ansiedad, el 8% trastorno bipolar y abuso dependencia de alcohol, otro 8%. Estos fueron los más comunes. El 27% de ellos evidenciaron un trastorno durante sus actividades en la oficina presidencial, que en la mayoría de los casos perjudicó su trabajo y sus actuaciones. La tasa general del trastorno psiquiátrico estaba en sintonía con las tasas de enfermedad mental en la población de Estados Unidos, pero la tasa de depresión era mayor de lo esperado que en la población general de Estados Unidos, porque esta era de un 13%, mientras que en la de los presidentes alcanzó un 24%. Ahora vamos a ver en cada uno de los presidentes de Estados Unidos y de Gran Bretaña los trastornos y enfermedades mentales que sufrieron y si sufrieron síndrome de arrogancia o de ibris. Theodore Roosevelt sufrió trastorno bipolar. Woodrow Wilson, trastorno de ansiedad y trastorno depresivo mayor. Franklin D. Roosevelt, ninguno. John Fitzgerald Kennedy, enfermedad de Addison y abuso de anfetaminas. Lyndon B. Johnson, trastorno bipolar. Richard Nixon, abuso alcohólico. George W. Bush, historial de problemas relacionados con el alcohol y síndrome de ibris. Los demás que hemos citado no podrían ser clasificados como de síndrome de ibris, pero sí tenían síntomas concretos del síndrome, no cumpliendo todos los criterios. En los 26 primeros ministros del Reino Unido, desde 1908, el síndrome de arrogancia y las enfermedades mentales las podemos ver de la siguiente manera. Herbert Asquith tuvo abuso de alcohol. David Lloyd George no tuvo enfermedad mental, pero sí se le podía diagnosticar de síndrome de ibris. Neville Chamberlain no tuvo enfermedad mental, ninguna, pero sí diagnóstico de síndrome de ibris. Winston Churchill, trastorno depresivo mayor con características ciclotímicas. Anthony Eden, abuso de anfetaminas. Margaret Thatcher no tuvo enfermedad mental alguna, pero sí diagnóstico de síndrome de ibris. Tony Blair, ninguna enfermedad mental, pero sí síndrome de ibris. Todos los anteriores que no tuvieron diagnóstico de síndrome de ibris sí tuvieron algunos de los síntomas, pero no para poder diagnosticarlos como cumpliendo todos los criterios para el síndrome de arrogancia.
En este artículo se habla de cada uno de estos presidentes muy pormenorizadamente y es muy interesante, pero no puedo ponerme aquí a hablar todo lo que comentan los autores porque sería demasiado extenso. Si deseáis leerlo, os dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo. Estos autores también nos explican que no conocemos la relación exacta entre el síndrome de arrogancia y el trastorno narcisista de la personalidad, que en sí mismo ha sido algo descuidado. Los trastornos de personalidad del grupo B, entre los que se encuentran el trastorno narcisista de la personalidad, son además el antisocial, el límite y el histriónico. Un poco para refrescaros la memoria. Además, aquellas personas con trastorno narcisista de la personalidad tienen más probabilidades de expresar agresión cuando su baja tolerancia a la frustración causa irritabilidad. Hay 3 subtipos de trastorno narcisista de la personalidad que han sido etiquetados como grandioso maligno, frágil y de alto funcionamiento y exhibicionista. En cuanto a los trastornos neurológicos que se pueden dar en el síndrome de Ibris, podremos decir que comparte elementos comunes con los trastornos neurológicos que se han detectado en los trastornos de las personalidades narcisistas y sociopáticas, por ejemplo, en la toma de decisiones deficiente, en la falta de control de los impulsos, en la mala modulación de la agresión, en la falta de empatía. Y estos hallazgos de las alteraciones dopaminérgicas y noradrenérgicas y de la función serotoninérgica en estas condiciones podrían ser realmente relevantes. Se han detectado varias vías como la frontoestrial y las vías dopaminérgicas límbico-estriales como importantes reguladoras de conductas impulsivas y rígidas que pueden reflejar grandes deficiencias en el control motivacional o cognitivo. Pero claro, la interpretación de estos hallazgos puede resultar bastante complicada. Bien, y aquí termina esta sesión sobre el síndrome de Ibris. Espero que haya sido de vuestro interés. ¿Qué os parecería si alguien realizara una investigación sobre este síndrome y su padecimiento en los 100 últimos años en nuestros presidentes de gobierno? Estaría interesante, ¿verdad? Un saludo y hasta la próxima.